Bueno, muchas gracias. Primero les agradezco un montón por esa invitación. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Sé también que la iglesia está orando por nosotros como misioneros y también está muy agradecido. Siempre recibimos su apoyo con el cuartito misionero y bueno, muy agradecido por cada uno de ustedes. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Sofi. Bueno, ¿por dónde empezar? Bueno, yo soy francesa, no soy de acá. Me nací allá en Francia y me crié allá hasta los 19 años. Mis papás eran misioneros. Mi papá era inglés. Vino de Inglaterra a Francia para servir a Dios a tiempo completo. Allá conoció a mi mamá y bueno, fueron a la ciudad donde yo nací, Concarneau, se llama allá en la costa, a fundar una iglesia. No había ninguna iglesia en esa ciudad cuando ellos empezaron, ninguna. Solamente una católica, una ciudad de 25.000 habitantes más o menos. Bueno, mis padres siempre nos enseñaron de la fe, obviamente de la fe cristiana, la fe en el Señor, de la misión. Mi papá siempre nos leía, teníamos los cultos familiares así en la semana, y me acuerdo de un libro específico que él nos mostraba cuando teníamos esas reuniones en familia, que se llama Vistazos sobre el Mundo. Por ejemplo, tal día nos tocaba leer acerca de África y conocer el país, la cultura, los habitantes, y en cuanto a su fe, en cuanto a la religión, si eran perseguidos o no, y así. Entonces mi papá siempre nos preparó con una visión misionera. Por eso siempre soñábamos por salir a la misión, ¿no? Pero bueno, yo a los 16 años más o menos me aparté del Señor, antes ya. No quería hacer nada, me dejé influenciar mucho por el mundo. Mi papá estaba enfermo mucho tiempo por una enfermedad respiratoria, falleció a los 54 años cuando yo tenía 16 años. Bueno, fue muy duro para nosotros. Y yo, el año que él falleció, que bueno, hace poquito, cumplió 18 años de su muerte, ya hace bastante, ¿no? El año que él falleció, a los pocos meses, Dios habló mucho a mi corazón y fue en ese momento que yo volví al Señor, en un campamento de palabra de vida allá en Francia. Y bueno, siempre me quedé con ese pensamiento, ¿no? ¿Por qué no estuve cerca de Dios cuando mi papá vivía para disfrutarlo mejor? Y bueno, fueron cosas que a su tiempo Dios fue sanando en mi corazón. Y bueno, conocimos, ¿por qué estoy acá en Argentina, no? Bueno, como yo les decía, fui al primer campamento de Palabra de Vida en Francia, que fue todo un equipo de misioneros de acá, de Argentina. Y ellos siempre nos animaban mucho a apartar un año para estudiar la Biblia en Argentina. Entonces, bueno, les hago un resumen grande, ¿no? Somos 5 hermanos, fue mi hermano mayor primero, mi hermana mayor Claudia también, después fui yo, y los 5 hermanos pasamos por San Miguel del Monte, gracias a Dios. Bueno, yo fui en el año 2006 a estudiar la Biblia por 3 años, y en esos 3 años conocí a Fito, que es mi esposo ahora. Así que bueno, después de los 3 años de estudios nos casamos y bueno, teníamos otros planes. Los planes nuestros era ayudar a mi mamá en la iglesia local, ya que mi papá había fallecido, no había quedado pastor, la iglesia estaba muy necesitada y realmente queríamos ir a vivir allá en Francia. Bueno, pero no fueron los planes del Señor. Dios siempre fue cerrando las puertas. Y en la medida que las puertas ya se iban cerrando para nosotros, acá todas las puertas se abrían, ¿no? Fito después estuvo como diácono en la iglesia de Lima y así cada vez más puertas Dios abría para servirle acá. Y bueno, después con Fito siempre soñaba con fundación de iglesia, ¿no? Él fundó una con Luis Barón allá en Capilla del Señor y siempre tenía ese peso de fundar otra iglesia más. Bueno, entonces empezamos a orar por ese deseo, por esa visión y bueno, gracias a Dios el Señor fue guiándonos hasta San Pedro y empezamos así, hace 8 años atrás que empezamos acá. Primero era ir todos los sábados, una vez a la semana, a repartir folletos.
de la nada, era empezar de cero porque no teníamos contactos en San Pedro. Y los 2, 3 primeros años fueron difíciles porque no había contactos o no había fruto tampoco. Después, bueno, tuvimos un local ahí con una persona por un año. El primer fruto fue un hombre, Carlito, que está en Lima ahora, y fue nuestro primer fruto. Y estuvimos haciendo reuniones con él por un año entero. Y realmente el Señor fue un tiempo que probaba realmente nuestro corazón, nuestra fe en Él, nuestra dependencia. No fue fácil. Y bueno, con los años, con el tiempo, con el trabajo, Dios fue abriendo más puertas y más todavía cuando nos encomendaron a la obra, cuando pudimos ir como misioneros a tiempo completo. Así que bueno, por la gracia de Dios, hoy estamos en un local más grande, realmente vemos el Señor obrar. Ya como miembros contamos con miembros y gente así que viene regularmente todos los domingos, contamos con más o menos 40 personas y eso para nosotros es el milagro del Señor. Y con sus oraciones son partes, así que es darle gloria a Dios, gracias al Señor por su obra. Ahora estamos con un ministerio maravilloso que se llama Celebremos la Recuperación, que se trata de meternos en la vida de la gente hasta lo más profundo para sanar los corazones. Es un programa hermoso que hacemos todos los sábados, que tenemos ahora, y con eso también vemos cómo el Señor va sanando los corazones. Lo hicimos nosotros para uno mismo, ¿no? Primero, y ahora lo estamos dando a los chicos de la iglesia. Bueno, no sé si tienen preguntas, si sigo. Mi edad, tengo 34 años y tenemos 2 hijos hermosos, Joaquín, de 9 años. Joaquín tiene trastorno de déficit de atención e hiperactividad. También es como una prueba que el Señor nos mandó, pero lo vamos llevando de a poco, dependiendo del Señor. No ha sido fácil, yo tuve muchas luchas a veces de no aceptarlo o de luchar con eso, pero ahora realmente cuando miro el camino que hemos recorrido es dar gracias al Señor por eso y bueno, ver que Dios está cumpliendo su propósito en nuestra vida con Joaquín. Y Abigail, que está muy bien de salud, gracias a Dios, que tiene 7 años. Así que bueno, sigo nomás con el mensaje. Sigo, ¿no? Sí, querida hermana, seguí con el mensaje y después si alguna hermana quiere hacer alguna otra pregunta, bienvenida sea. Realmente, bueno, qué perseverancia, porque hay que estar un año con una sola persona y seguir y no abandonar la obra. Y bueno, cómo Dios les ha puesto en el corazón realmente afianzarse en ese lugar. Bueno, hermana, adelante con el mensaje. Bueno, listo. Y gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, les cuento que ese mensaje que les voy a compartir ahora es un mensaje que compartí con las chicas acá todos los viernes. Bueno, ahora cambiamos de día, ahora son los jueves. Nos encontramos con las chicas, ahora nos encontramos en la plaza y hacemos lo que llamamos, en vez de llamarlo reunión femenina, lo pusimos terapia de amigas, pero bueno, basado en la Biblia. Y muy informal, con mate de por medio, compartimos la plaza, mientras los niños juegan, podemos compartir bien, y bueno, vimos este año un libro, bueno, el año pasado, como fue el año de la pandemia, que también fue, creo que para todas las iglesias fue muy difícil, para nosotros también muchos de los contactos que eran nuevitos se han apartados, otros nuevos contactos se han acercado buscando al Señor, así que fue como un sacudón para la iglesia, ¿no? Para muchos. Bueno, y en ese tiempo de pandemia seguíamos como ustedes virtualmente así, nosotros hacíamos por WhatsApp y hacíamos el libro que se llama Las Mujeres de la Biblia. Ahora estamos viendo otro libro, pero bueno, cuando estudiamos Las Mujeres de la Biblia me tocó hablar de María Magdalena, y me impactó realmente esa mujer. Cuando me tocó prepararlo con las chicas, oraba al Señor porque realmente yo digo, bueno, va a ser una mujer más, decir que sirvió al Señor durante su vida, que lo siguió, y qué más puedo hablar de ella, ¿no?
Entonces empecé a hablar con Dios y decirle, Señor, enséñame algo de María Magdalena, muéstrame realmente su vida, qué es lo que ella, o sea, su vida, quiero que me enseñes algo, que me muestres algo de ella que sea diferente, para no hablar siempre lo mismo, ¿no? Y Dios es fiel y realmente me reveló, me mostró así cosas de su vida que me impactó, que nunca pensaba que iba a haber de la vida de ella. Si bien es muy conocida en la Biblia, pero cuando me metí a verla de más cerca su vida, me impactó muchísimo y eso quiero compartir con ustedes. María Magdalena, una mujer que amó profundamente el Señor Jesús. Si hay una cosa que se puede decir de la vida de María Magdalena, es su amor por el Señor Jesús. No sé si alguna otra mujer en la Biblia amó a Jesús como ella lo amó. Y lo vamos a ver en distintas áreas. Primero vamos a ir a Lucas, capítulo 8. Si quieren, yo les voy a decir los versículos y la primera que encuentre, active el micrófono y lo lee. Así lo hacemos un poco más dinámico. Busquen Lucas, capítulo 8, del 1 al 3. Que lo lean. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente, y Herodes y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Gracias. Bueno, ahí tenemos la presentación de María Magdalena. ¿Quién era ella, no? Una de las mujeres que seguían a Jesús. ¿Y por qué lo seguían, no? Porque había sido sanada de posesión demoníaca, ¿no? Una mujer que había estado en la influencia satánica terrible. 8 demonios, 7 demonios habían salido de ella por el poder de Jesús. ¿Por qué Magdalena? Bueno, sencillamente de Magdala, que era una pequeña ciudad entre Capernaum y Tiberíades. Bueno, ahí tenemos su presentación, ¿no? ¿Quién era esa mujer? Y realmente quiero enfatizar eso, que María Magdalena fue una mujer que amó profundamente el Señor Jesús. Y vamos a ver primeramente que ella lo amó en su ministerio. Con esos mismos versículos que acaba de leer la hermana, vemos que a donde iba el Señor Jesús, ella estaba ahí. Ella lo seguía continuamente y lo servía de sus bienes, ¿no? Porque con las otras mujeres, dice, otras muchas que le servían de sus bienes. Usaba sus recursos para bendecir a su Señor y bendecir su ministerio. Interesante, usaba sus recursos para ayudar a Jesús y a los discípulos, ¿no? Así que ahí vemos, en primer lugar, que ella lo amó en su ministerio. Luego quiero que me acompañen en Juan 19:25 y en segundo lugar vamos a ver que María Magdalena amó al Señor Jesús en su crucifixión. Fíjense Juan 19:25. Y otra que busque Marcos 15 del 40 al 41. Marcos 15, 40 a 41 y Juan 19:25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Muy bien, gracias. ¿Y Marcos 15 qué dice? También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé, quien cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Gracias. Bueno, ahí tenemos en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo,
María Magdalena estaba ahí, ella nunca los abandonó, ¿no? Algunos discípulos esa noche que los fueron a arrestar en el jardín de Getsemaní se fueron corriendo, casi todos sus discípulos. Bueno, algunos estaban ahí cuando él fue crucificado, pero no todos, no sabemos, pero lo que sí la Biblia remarca que María Magdalena estaba ahí, junto a la cruz, y puesta su mirada en su Señor siendo crucificado. Me encanta ver eso, que ella no solamente lo seguía en su ministerio, lo seguía cuando él predicaba el Evangelio, lo servía de sus bienes, pero cuando llevaron a su Señor a ser crucificado, ella no lo abandonó, estaba ahí junto a la cruz, mirándolo, ¿no? Lo amó en su crucifixión. En tercer lugar, vamos a ver que ella amó a su Señor en su sepultura. Fíjense, Mateo capítulo 27, Mateo 27, y ya les digo el versículo. 57 al 61. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Ahí está de vuelta María Magdalena. Acaban de poner a Jesús en esa tumba y ella estaba ahí sentada delante del sepulcro. ¡Qué amor!, ¿no? No quería dejarlo. Seguramente estaba en shock, no pudiendo creer lo que estaba pasando con su Salvador, con su Señor. Y sin embargo se quedó ahí sentada delante del sepulcro. Y yo les leo ahora otro versículo cortito de Marcos 15, también el mismo contexto que recién pusieron a Jesús en el sepulcro, y dice el 47, y María Magdalena y María madre de José miraban dónde lo ponían. Nunca lo dejó, lo amó en su ministerio, lo amó en su crucifixión y lo amó en su sepultura. Nunca dejó al Señor, lo amó profundamente. Y lo que me impacta de todo eso es ver también en el momento de la resurrección del Señor Jesús. Lo amó en su resurrección. En cuarto lugar, ella amó a su Señor en su resurrección. Fíjense, Juan, capítulo 20, del 1 al 2. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Gracias. Y otra que lea del mismo capítulo, el versículo 11 hasta el 18. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué llora? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, ¿qué quieres decirme? ¿Qué quiere decirme esto? Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que le había visto el Señor y que él le había dicho estas cosas.
Gracias. Bueno, ahí tenemos la primera persona que va al sepulcro, según Juan 20. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Y seguramente era para llevar toda esa preparación, ¿no?, que hacían los judíos con, ¿cómo se llama eso? Con aceite, aromas, ¿no?, para el cuerpo. Pero ahí tenemos a María Magdalena, que va al sepulcro cuando todavía está oscuro, muy de mañana. Y saben lo que me impacta de todo esto, cuando ella ve al Señor Jesús, ¿no?, resucitado, que Él le dice que es Él. Fíjense que Jesús eligió que sea María Magdalena la primera testiga de su resurrección. Ella fue la primera testiga de la resurrección de Jesucristo. María Magdalena, no fue Pedro, no fue Juan, fue María Magdalena. Y yo me podía pensar, porque podemos preguntarnos, ¿no?, ¿por qué Jesús eligió que sea ella, ¿no? Y sin duda, para mí, sin duda, es por el amor que ella lo tenía, porque fue una mujer que lo amó profundamente y el Señor conocía su corazón. Y ella se convierte en la primera testiga de su resurrección, la primera. Y también cuando él le habla y le dice de ir a sus discípulos, ¿no?, para decir las buenas nuevas, se convierte ella en la primera mensajera de buenas nuevas. Ella tuvo el primer llamado del Señor a ir y a contar que Él había resucitado. Fue la primera testiga de su resurrección y la primera mensajera de buenas nuevas, por su amor profundo hacia el Señor Jesús. Cuando vi eso, perdón, voy a prender la luz porque estoy en la oscuridad ahí. Ahí está. Cuando estaba estudiando la vida de María Magdalena, ¿no?, de su amor hacia el Señor Jesús, como aplicación, hice una pregunta. ¿Cómo es nuestro amor hacia el Señor Jesús? Porque como creyentes muchas veces estamos seguros que lo amamos, y no dudamos de eso, ¿no? Lo amamos porque Él nos amó primero. Pero muchas veces también como creyentes podemos caer a veces en una rutina. Y quiero que me acompañen en Apocalipsis, capítulo 2, versículos 2 al 4. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Gracias. Bueno, este es el mensaje para la iglesia de Éfeso. Es muy fuerte, ¿no? Porque el Señor Jesús dice, yo conozco tus obras, y habla de un trabajo de parte de la iglesia, ¿no? Tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has sufrido, ha tenido paciencia, ha trabajado arduamente por amor a su nombre y no ha desmayado. Pero sin embargo, dejó su primer amor. Eso es increíble. O sea, ¿cómo podemos imaginar, ¿no?, que esas personas, esa iglesia, al trabajar tanto para su Señor, dejó su primer amor? Pero el Señor conocía su corazón, y que eso sea una advertencia para nosotras, ¿no? Cuando yo estaba haciendo ese estudio me hizo llorar porque, digo, es increíble el amor que esa mujer le tenía a su Señor, y pensaba, no, Señor, te ruego que me examines, que me guardes de dejar mi primer amor, y me ha pasado haber dejado mi primer amor, ¿no? Y volver al Señor con todo mi corazón y decir, Señor, por favor, reviva esa llama, ese amor hacia ti, y que podamos hacer un examen, ¿no?, de cómo está nuestro amor hacia el Señor Jesús, porque la Biblia nos muestra claramente que el amor hacia Él no es solamente trabajar para Él o tener paciencia, sufrir por su nombre, pero va más allá de eso, de
de levantarnos y querer buscarlo con todo nuestro corazón, de tener sed del Señor, de querer conocerlo más. No tenemos que acostumbrarnos a nuestra comunión con Dios. No tenemos que sentirnos satisfechas, o sea, no tenemos que sentirnos cómodas en nuestra comunión con el Señor. Tenemos que querer más, siempre más de Él. ¿Se entiende a lo que voy? Yo no quiero, decía, estoy bien con mi comunión, leo un poco, oro y ya está. Quiero más, quiero conocer más al Señor Jesús, quiero amarle de verdad, porque nunca vamos a terminar de conocerlo. Siempre, cada día que Dios nos da es para amarlo, para conocerlo más. Realmente pedir al Señor que nos examine. Otro texto que quería compartirle en cuanto a eso, la aplicación es 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente en su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Gracias. Muy fuerte ese versículo. Ahí Pablo habla a los corintios, a los creyentes de la iglesia, y él dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, en otro texto es vuestros pensamientos, vuestra mente, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, o de vuestra devoción a Cristo, o de vuestro amor sincero hacia el Señor Jesús. Qué advertencia, ¿no? Ese texto siempre me produce, sí, de producir mucho temor, ¿no? Porque Satanás nunca cambió su estrategia con los hijos de Dios, ¿no? Así como él engañó a Eva. Y para recordar eso de cómo Eva se desvió de su devoción hacia el Señor, hay que ir al Edén. ¿Qué usó el diablo para extraviar, para engañar a Eva? ¿Qué usó? La duda. Empezó a hacerle dudar del amor de Dios, de la verdad, de la palabra, que Dios no dijo eso, sino aquello. Le empezó a hacer dudar de lo que Dios había dicho, ¿no? Le empezó a hacer creer que ese fruto era más rico de lo que Dios decía, ¿no? Empezó a tentarla. Y saben, queridas hermanas, el diablo no cambió su estrategia. Él siempre va a querer hacernos dudar de la verdad de Dios, o hacernos dudar del amor de Dios, o hacernos mirar las cosas que ofrecen este mundo, que puede ser cualquier distracción, o puede ser algo bueno, que no sea tan malo, pero que en fin nos desvía de la devoción profunda hacia Cristo. Por eso tenemos que hacer un examen de corazón, pedir al Señor, Señor, te pido realmente que me muestres si estoy siendo extraviada de mi devoción sincera hacia Cristo, de mi amor sincero hacia el Señor Jesús. Hay un versículo que me encanta en el Salmo 139, el último versículo que el salmista hace, y yo lo tomé como una oración de cada día. Creo que no pasa ni un día sin que le pida. El 23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Porque nuestro corazón es engañoso y perverso sobre todas las cosas. Muchas veces pensamos que estamos bien espiritualmente, que hacemos las cosas bien, y por ahí sin darnos cuenta, nuestro corazón se está desviando de esa devoción sincera hacia Cristo, de ponerlo en primer lugar sobre todo, de amarlo con todo nuestro corazón. Y que cada día podamos hacer esa oración al Señor, ese versículo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Señor, te pido que si ves que no te estoy amando como debería amarte, que me lo muestres. Y Dios es fiel, Él realmente nos va a mostrar. Y que cada día, chicas, podamos amar al Señor con ese primer amor. Amar a nuestro Salvador como María Magdalena lo amó. Lo siguió todo el tiempo, no dejó de seguirle, no dejó de estar cerca de Él. Y por último, quería terminar con ese texto tan conocido
No hace falta que lo busquen, es el mandamiento, el primer mandamiento de Dios en Deuteronomio 6:5, ¿cuál es? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Que seamos mujeres que amemos a Dios por sobre todo, que cada día podamos tener más sed de Dios, esa sed del Señor, que se vaya creciendo cada día más, amar al Señor Jesús por sobre todas las cosas. Así que bueno, eso les quería compartir. Muchas gracias por su tiempo y bueno, espero que el Señor haya hablado a nuestros corazones.